días, queridos hermanos, sean bienvenidos al mensaje del Centro Cristiano Cordero de Dios. El ataque del enemigo contra la verdad de Dios ha sido muy grande. Desde los inicios de la creación, Él ha tratado de apartarnos de Dios. En toda la historia de la humanidad, esta ha sido la guerra más grande que se ha librado. Jesús en la cruz derrota al enemigo para siempre, pero esta aún no se manifiesta en su totalidad hasta que llegue el fin de los tiempos. Por ello, el enemigo sigue en su misión de apartar al ser humano de Dios hasta nuestros tiempos actuales. Algo similar sucedía en los tiempos que el apóstol Juan escribe su carta. Estudiando su primera carta hemos analizado cómo el apóstol contradice a los falsos maestros que estaban yendo en contra de Jesús como el Mesías y Salvador del mundo. Estos que se llamaban a sí mismos creyentes habían distorsionado la verdad, presentando un Jesús insuficiente para la salvación, contradiciendo su encarnación y así aprovecharon para dar rienda suelta a sus pasiones más bajas. Juan, conocedor de la verdad, presenta al verdadero Cristo, del cual Dios y el Espíritu testifican, el que fue su maestro y de quien recibió la verdad del Evangelio. Muestra también cómo son los verdaderos hijos de Dios y además, presentando la verdad del Evangelio, nos muestra las grandes bendiciones que solo por medio de la fe obtenemos. Hoy finalizamos el estudio de la primera carta de Juan. El tema que estudiaremos será la seguridad del creyente en Cristo, basado en primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Mi Dios, gracias Padre por este día. Gracias Señor por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias Señor por este tiempo, Señor, que vamos a aprender, Señor, de lo que tú has dejado escrito por medio de tu apóstol Juan. Padre, yo te ruego que tú nos des la sabiduría para poder entender, Señor, el mensaje que él escribió en el primer siglo, Señor. Te pido, Señor, sobre todo que tú nos ayudes, Señor, a nosotros a poder aplicarlo a nuestro diario vivir, Señor, y así vivir, Señor, como hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, para un mejor estudio del pasaje lo he dividido en 3 puntos que responderán a la siguiente pregunta: ¿en qué tiene seguridad el creyente? Punto 1. Seguridad en la vida eterna. Versículo 13. Dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan va a culminar su carta transmitiendo un mensaje de esperanza para quienes son los verdaderos hijos de Dios. Por ello, inicia el versículo 13 resaltando que todo el mensaje que ha venido desarrollando en su carta es dirigido a los creyentes que han puesto su fe en el Hijo de Dios. El propósito de su mensaje es que como creyentes de Jesucristo
sepan que tienen la seguridad de que han recibido la vida eterna, la cual solo la otorga la fe puesta en Jesucristo, como lo habíamos estudiado en los anteriores versículos. Juan afirma con claridad que todo aquel que verdaderamente cree en el Señor Jesús puede saber y tener seguridad que tiene vida eterna. ¿En qué tiene seguridad el creyente? Punto 2. Seguridad que sus peticiones son escuchadas, versículos 14 al 17. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Juan ahora va a cambiar su enfoque y va a tratar acerca de la seguridad que tienen los creyentes que sus oraciones serán escuchadas. Los cristianos pueden saber con confianza absoluta que Dios responde la oración cada vez que se acercan al trono de gracia. Para eso es importante hacerlo conforme a la voluntad de Dios, es decir, orar de acuerdo con lo que Él quiere y no según lo que deseen o para que Él haga algo en favor propio. Para conocer la voluntad de Dios necesitan los creyentes conocer la palabra de Dios y practicar aquellas cosas que le agradan. De esa manera no buscarán que se cumpla su propia voluntad, más bien buscarán por encima de todas las cosas que se cumplan los deseos de Dios. Estos dos versículos dejan en claro que Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos. Si éstas están conforme a su voluntad, tengan la seguridad que serán contestadas. Continuando con los versículos 16 y 17, Juan ahora va a ejemplificar cuándo se puede pedir intercediendo por otro hermano que está en pecado. Para ello el creyente puede orar por la restauración de la persona que esté pecando y Dios dará vida al hermano siempre y cuando el pecado cometido no sea de muerte. Aquí Juan nos presenta como dos clases de pecados, el que no es de muerte y el de muerte. En el caso del pecado de muerte, podría tratarse de pecado premeditado y no confesado, que lleva a que el Señor determine poner fin a la vida del creyente. No es un pecado en particular, como decir el homicidio, sino cualquier pecado que colme la tolerancia de Dios. Si el creyente se rehúsa a arrepentirse de un pecado y abandonarlo, esto puede conducir tarde o temprano a la muerte física como resultado del juicio de Dios. En este caso, Juan sugiere que es mejor no pedir. Juan se esfuerza por reconocer que no todo pecado lleva a la muerte de la manera de la que habla, aunque toda injusticia es pecado. ¿En qué tiene seguridad el creyente? Punto 3. Seguridad en ser hijo de Dios, versículos 18 al 21. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Como tercer punto, el creyente tiene la seguridad de ser hijo de Dios. Al tener esta naturaleza divina, Juan presenta al creyente verdadero como alguien que no practica el pecado. Este tema ya lo había tocado anteriormente. La idea aquí es que el verdadero Hijo de Dios no tendrá como hábito la práctica del pecado. Esto no quita que aún sea débil y pecará. En este caso, como ya lo mencionó, el verdadero creyente confiesa su pecado y se arrepiente.
Esto solo es posible por la nueva naturaleza divina, que se le otorga por la fe en Jesucristo. De esta manera, cuando menciona la frase, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, quiere decir que Dios es quien protege al creyente. Por ello el maligno, que se refiere a Satanás, no le toca. Esto quiere decir que aunque Satanás puede perseguir, tentar, probar y acusar al creyente, Dios protege a sus hijos e impone límites a la influencia o poder del enemigo. Juan en el versículo 19 presenta al creyente como alguien que pertenece a Dios. En este mundo existen dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. El creyente, quien ahora es hijo de Dios, tiene la certeza de que pertenece a Dios y también conoce que este mundo está bajo el dominio de Satanás. Por lo tanto, debe estar alerta de no dejarse llevar por la influencia del mismo. En el versículo 20, Juan vuelve a topar el tema de la encarnación de Jesús, la que ponían en tela de juicio. Para Juan, el creyente como hijo de Dios tiene la certeza en su encarnación, la cual reveló al que es verdadero, es decir, reveló al genuino Dios. Y como sus creyentes ahora están en el verdadero Dios. La venida de Jesucristo les reveló al que es el Dios verdadero, y solo por medio de la fe en Él es que se obtiene la vida eterna. Finalmente, en el versículo 21, Juan culmina su carta haciendo un contraste del Dios verdadero del versículo 20 con los ídolos. Juan les exhorta que como creyentes se guarden de todas las ideas con respecto a Dios que no hayan sido transmitidas por los apóstoles. Jesucristo es Dios. Cualquier otro pensamiento es idolatría. Por ello, Juan resalta de nuevo la importancia de una adherencia fiel a los fundamentos de la fe. Si no lo hacen, estarán cayendo en idolatría. Hemos llegado al final de la carta de Juan. Sus últimos 8 versículos guardan grandes verdades como toda la carta. Estas verdades sin duda nos dan ánimo a quienes hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Juan presenta al creyente como alguien que tiene seguridad que ha recibido la vida eterna. Como habíamos estudiado la semana pasada, si tenemos al Hijo, tenemos la vida, escribía Juan. El pecado mantiene al hombre bajo la muerte. Esto cambia cuando creemos en Jesús. Él nos trae de la muerte a la vida. Esta no está limitada al tiempo terrenal, sino que se extiende por toda la eternidad. Juan también escribe que como creyentes tenemos la seguridad que nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Como nuestro Padre, Él está dispuesto a escucharnos y nos responderá conforme a su voluntad. Por ello, tengamos la confianza que si lo que le pedimos va conforme a la voluntad de Dios, Él nos lo dará, porque Él quiere lo mejor para sus hijos y lo mejor está bajo su voluntad. Como creyentes debemos estar dispuestos a buscar siempre la voluntad de Dios. Esto lo logramos cuando estudiamos su palabra y hacemos lo que Él nos manda. Por eso es importante que analicemos lo que pedimos. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, pero nosotros no, y a veces pedimos cosas que no están bajo su voluntad o que aún no es el tiempo. Lo importante para que lo tenga presente siempre es que Dios lo ama tanto que Él le dará lo mejor para su vida, no lo que usted quiere, sino lo mejor. Como hijos de Dios, también tenemos la seguridad de dejar a un lado la práctica del pecado. Esto es algo que sin Cristo no lo logramos. Solo por medio de la fe en Él es que podemos dejar de practicar el pecado, liberarnos de este yugo que nos lleva a la muerte. Ahora como creyentes, en caso de pecar, tenemos a Jesús el justo como nuestro abogado, quien nos limpia de la maldad. Al ser hijos de Dios, ya no pertenecemos al mundo gobernado por Satanás. Ahora somos propiedad de Dios, quien nos reserva un gran futuro a su lado,
mientras que el enemigo y sus seguidores están a la espera de recibir el castigo por haberse rebelado contra Dios. Como hijos de Dios también hemos recibido la revelación del verdadero Dios, es decir, Jesucristo. El hombre por sí solo no puede acercarse a Dios, pero Él se reveló a la humanidad encarnándose para así llevar el pecado que nos separaba de Dios y poder entregarnos las bendiciones que Él reserva para sus hijos. Por ello, mi ánimo a que como hijos de Dios compartamos la verdad del Evangelio. Juan es claro y presenta dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquellos que aún no tienen a Jesús en sus corazones le pertenecen al enemigo. Yo no creo que usted, sabiendo esto, se quede como si nada, viendo ante sus ojos cómo familia, amigos y conocidos se pierden. Somos el cuerpo de Cristo y este es el trabajo que debemos realizar. Recuerde, recibir la vida eterna, que Dios escuche y responda a oraciones, dejar la práctica del pecado, pertenecer a Dios y conocer al Dios verdadero solo se logra por la fe en Jesús. El versículo 21 tomémoslo como una advertencia a que si predicamos lo que no está en la palabra de Dios, es decir, le añadimos o le quitamos algo, nos volvemos idólatras. Esto para que tenga cuidado de estudiar correctamente la palabra de Dios y también no se deje llevar por mala doctrina. Que Dios le bendiga, querido hermano.